abogado de la Florida, Avelino González, está presentando una demanda jurídica civil contra el conocido jugador de béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Aroldis Chapman, y el padre de este, Juan Alberto Chapman, por estimar que ambos son responsables de la condena de 10 años de prisión que los tribunales cubanos impusieran al cubano americano Danilo Curbelo García en el 2009. El abogado Avelino González, quien actúa en representación de Danilo Curbelo, su esposa Maylene Turruelas y su hija Yunis Curbelo, asegura poseer pruebas de la participación directa de Chapman y su padre en la creación de un caso de tráfico de personas contra Curbelo. Pruebas tales como las declaraciones de Chapman ante el tribunal cubano, la sentencia del propio tribunal y hasta conferencias dadas por el deportista en Holanda y Estados Unidos, donde reconoce que tuvo que acusar y denunciar a Curbelo para que le permitieran viajar con el equipo nacional. La demanda se interpone a tenor de la ley conocida como Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, que permite a las Cortes de Estados Unidos juzgar casos sobre derechos humanos presentados por extranjeros por conductas cometidas fuera de los Estados Unidos. Y esta noche está con nosotros la señora Maylene Turruelas, esposa de Danilo Curbelo, quien está preso en Cuba, condenado a 10 años de privación de libertad por tráfico humano. Gracias, señora Turruelas, por venir esta noche. Gracias. Tenemos con nosotros a Avelino González, el abogado de Maylene Turruelas y de Danilo Curbelo. Gracias, licenciado González, por estar con nosotros esta noche. Aquí tenemos la copia de la demanda y vamos a comenzar con la señora Turruelas. Fue condenado a 10 años. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, mi esposo fue a Cuba a visitar a sus padres porque había muerto la abuela y entonces se había involucrado en esta situación con Aroldi. O sea, ellos se vieron en la calle y él le hace el comentario, le pregunta que por qué él no se iba del país si él era tan buen pelotero. Le dijo Danilo. Exacto, como un comentario, y entonces luego de esto él admite en sus declaraciones que él llamó a un agente de la seguridad del Estado y le dijo que él le estaba haciendo una propuesta de salida ilegal. De salida ilegal. Entonces, ¿a su esposo lo arrestan? No, a él lo van a buscar a la casa y le dicen que está bajo una investigación. Entonces él va y de esa bajo investigación nunca salió. En la casa de la familia de Danilo en Cuba. Exacto. Entonces lo llevan a la policía. Exacto. Supuestamente estaba bajo una investigación porque Aroldi había dicho de que él le estaba proponiendo una salida ilegal del país. A raíz de que él hace esto, es como para él limpiarse porque él estaba fuera de los juegos, para que lo pongan a jugar nuevamente y hacer... Y poder viajar. Poder viajar y hacer porque en el momento todo. Que Aroldi se encuentra con su esposo, ¿ellos eran amigos de antes? No, para nada. O sea, incluso ellos se cruzan en la calle. Reconoce a Aroldi porque es una figura pública, es un lanzador. Sí, exacto. Y porque un amigo de Aroldi era el que andaba con él y se lo presentó. Ahora mismo aquí está jugando para el equipo de los Rojos del Cincinnati y es uno de los lanzadores que más duro lanza, la recta más dura, a 100 millas. Ahora, Avelino González, aquí hay una demanda, ya ha sido radicada la demanda. La demanda se está radicando en estos días ya. La demanda se preparó, se le mandó una carta de demanda inicialmente a Aroldi hace como 3 meses. Estamos trabajando en este caso por varios meses. Ajá. Y ellos no respondieron, se le mandó directamente a los Rojos de Cincinnati para que la recibiera ya, a pesar de que él radica en el estado de la Florida, él tiene una propiedad en el estado de la Florida, él vive en Davie, en el estado de la Florida. Por eso es que la jurisdicción del caso va a ser en el Distrito Sur del Federal de la Florida. ¿¿Por qué usted lo demanda, Aroldis Chapman? ¿Porque usted cree que quizá con esa demanda su esposo pueda ser puesto en libertad o reducida la sentencia o qué es lo que usted quiere? No, exactamente, yo lo demando porque a raíz de todas estas cosas nosotros... Él destruyó toda mi familia. O sea, nosotros perdimos todo el negocio de mi esposo se perdió. ¿Qué negocio tenía? Mi esposo tenía una finca de animales, donde él vendía animales. ¿Aquí en la Florida? Exactamente, aquí en la Florida. Estamos perdiendo la casa porque todas esas cosas están a nombre de él. O sea, al estar preso se acabó el negocio. Exactamente, exactamente. ¿Y de qué viven ustedes? ¿De qué subsisten ustedes? Bueno, mi hija a los 16 años tuvo que empezar a trabajar, estudiando y trabajando yo, tratando de sobrevivir sin él. Hay un estatuto que estamos leyendo aquí, es en el que usted se ha basado para esta demanda, que es el conocido como Alien Tort Statute, que es la ley del Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros. ¿Qué es esto? Correcto, esto es una ley que permite demandar en tribunales norteamericanos por acciones cometidas por personas en el exterior, es decir, en el extranjero.
Esta ley le permite a las personas venir a una corte de los Estados Unidos y poder establecer una demanda cuando hay una violación de los derechos humanos a nivel internacional, cuando hay una violación de la ley de las naciones, de los tratados internacionales de los cuales los Estados Unidos son signatarios. En este caso no solamente estamos haciendo la demanda bajo la ley esta de reclamación por agravios a extranjeros, sino también bajo la ley de protección a las víctimas de la tortura. Danilo Curbelo fue primeramente, se le negó el debido proceso en Cuba, tuvo 6 meses de privación ilegal de libertad, tuvo 1 mes en Villa Marista sin que se le presentasen cargos, ha sido torturado física y emocionalmente en las cárceles, ha estado hospitalizado en las propias cárceles en Cuba, lleva 4 años de privación de libertad en donde ha sido castigado en celdas de castigo, precisamente porque no se ha querido repatriar. Él, como es residente permanente de los Estados Unidos, no se ha querido repatriar, le hacen castigos en las prisiones. Harold Chapman, en el año 2008 lo detienen o lo acusan de tratar de salir legalmente del país, y a él lo único que le pasa en ese momento es que lo quitan de la Serie Nacional de Pelota hasta que se acabase y no le permiten viajar a los Juegos Olímpicos en China. Está en la internet, en los periódicos, incluso un periodista norteamericano que relata que el presidente Raúl Castro personalmente llamó a Harold Chapman a La Habana y se reúne con él. Y a partir de ahí Harold Chapman empieza a hacer toda una serie de acciones. Se reúne con él para que no se fuera de Cuba. Para que no se fuera, y le dice que no se involucre en ese tipo de actividades. A partir de ahí Harold Chapman empieza a hacer toda una serie de actividades concernientes a tratar de volver al equipo nacional. Está aquí en las declaraciones que hacen Harold Chapman y el padre de Harold Chapman, por eso es uno de los demandados en la fase preparatoria del caso en Cuba, donde el propio padre de Harold Chapman, y aquí está la firma de Harold Chapman, que está escrito, no es mentira. Es decir, él dice, Harold llamó al oficial de la seguridad del Estado. Declarante Harold Chapman, vamos para los amigos televidentes, dice, el modelo de denuncia, provincia Holguín, municipio Fran País, denuncia 0908, y está firmada por Juan Chapman Bennett. Ese es el papá. Ese es el papá. Y la otra denuncia. Vamos a verla. Aquí la tenemos. A ver si la podemos ver. Esta es la firma de Harold Chapman. Continúa, abogado. En la única prueba que se presentó en el juicio oral que se le siguió a Danilo Curbelo en Cuba fue el testimonio de Harold Chapman y su padre. La sentencia, que también la tengo acá, plantean los jueces... La sentencia de Cuba. La sentencia de Cuba, en la cual condenan a Danilo Curbelo 10 años de privación de libertad. Dice que gracias al testimonio de Harold Chapman, quien mostró seguridad, claridad y sobre todo firmeza en su testimonio, es que se condena a Danilo Curbelo. En realidad, a Danilo Curbelo se le acusa de un delito de tráfico de personas, en el artículo 347.2 del Código Penal cubano, donde se establece que tiene que haber ánimo de lucro en